Unos días antes de que él falleciera, me dijo que él ya había hablado con la gente de la proveedora, que todo estaba organizado y que me quedara yo ahí. Un proyecto como la Filo lo tienes que pensar en términos estratégicos y de planeación y luego de operación, con una peculiaridad, que todo sucede en un momento, donde en las comunidades de más violencia el gobierno implementó bibliotecas que se convirtieron en centros comunitarios con programas muy fuertes de fomento a la lectura, y era muy claro cómo el índice de delincuencia en esas zonas empezaba a bajar con el paso de los años, ¿no? Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. Mezcal, magia de sabores. Pues bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast. Hoy nos encontramos con un empresario, la verdad, con el que teníamos muchas ganas de platicar desde hace mucho tiempo. Las agendas no coincidían, los tiempos no se daban, pero pues por fin. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro, pues vamos a platicar con un empresario que les voy a presentar, Guillermo Quijas Corzo López. Guillermo, Memo. Sí. ¿Cómo estás, Memo? Bien, muchas gracias. Contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, platicamos de lo que quieras, con mucho gusto. Bien, entonces, gracias. Pues como te comentaba, Oaxaqueños Podcast tiene el objetivo de inspirar a personas mediante las historias, ¿no? Entonces, antes de comenzar, déjame presentarte para aquellas personas que no te conocen. Guillermo Quijas Corzo López, director de la Proveedora Escolar, empresa fundada en 1949, dedicada a la comercialización de libros y papelería, la cual cuenta con, corrígeme aquí si estoy mal, 14 sucursales en Oaxaca, Puebla y Veracruz, con más de 500 colaboradores fijos y de 200 a 300 temporales durante temporadas altas. Desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2020 fuiste director general de la Feria Internacional del Libro Oaxaca, Filo, festival literario con más de 40 ediciones, que convoca anualmente alrededor de 100,000 asistentes quienes acuden a las cerca de 500 actividades literarias y artísticas, donde participan más de 300 invitados nacionales e internacionales. Actualmente eres coordinador de programación y financiamiento del mismo festival. Desde 2004 eres también presidente honorario y fundador de Fondo Ventura, asociación civil, dedicada a la investigación, promoción, difusión y realización de actividades de fomento a la lectura y las artes. En febrero del 2005 fundaste Editorial Almadía, de la cual hasta la fecha eres director general. Este sello ha publicado más de 500 títulos de autores nacionales e internacionales, y en 2011 fundas Oaxaca Cine. Eso está muy interesante, vamos a platicar sobre eso. Asociación civil con el objetivo de generar propuestas de exhibición, distribución, formación y preservación cinematográfica y audiovisual en Oaxaca. Actualmente eres integrante del consejo. Pues bienvenido nuevamente. La verdad Gracias. Es un gusto poder tener empresarios pues de este nivel como tú aquí en Oaxaqueños Podcast, y pues queremos conocerte, queremos conocer tu historia. Entonces, tu familia tiene una larga tradición en la cuestión de la cultura, de la lectura, de la promoción, de la educación en México, especialmente en el sureste de México, ¿no? Cuéntame, para los que no lo saben, porque digo, en las páginas vienen de repente, pero no todos consumen las páginas y demás. Brevemente, la historia de la proveedora escolar, del legado que dejó tu abuelo. Sí, claro. Ventura López, por favor. Sí, pues, bueno, mi abuelo era un maestro rural, ¿no? Acá en Oaxaca. Él nació en una comunidad mije que se llama San Sebastián Yutanino, que está bastante lejos de la ciudad. Estudió para maestro en la normal rural, se vino de muy jovencito a trabajar a la ciudad, y luego pudo entrar a la normal, y por varios años ejerció esta profesión de maestro rural en diversas poblaciones del estado. Se afilió al Partido Comunista algunos años después, ¿no? El Partido Comunista de aquel entonces, y precisamente por eso fue cesado del magisterio, fue despedido por el sindicato del magisterio junto a otro grupo de profesores. Todos juntaron el dinero de sus liquidaciones que les dieron, ¿no? Y con eso fundaron la Proveedora en 1949, con la idea de
abastecer de útiles escolares y de libros pues a los niños de la ciudad de Oaxaca y de las poblaciones. Entonces, esa fue la semilla, digamos, ¿no? Como que detonó el proyecto y que ha derivado pues en un montón de esfuerzos justo de distribución de libros y de papelería, pero luego también de vinculación con las escuelas. Por eso también la proveedora ha tenido, digamos, ha generado todo un legado y toda una vinculación con las escuelas, porque pues eran maestros los que fundaron la empresa. Y esfuerzos de promoción a la lectura, entre ellos la Feria del Libro o publicación de textos, que también se hizo desde hace muchísimos años desde la proveedora. Ok, ahora, de todo esto que inició tu abuelo y del origen que tuvo esto, ¿cuáles consideras o qué valores consideras, los valores de tu abuelo, cuáles crees que son esenciales para que pueda seguir o se pueda mantener sobre todo esta empresa que ya va a cumplir 3/4 de siglo, ¿no? Ya va a cumplir los 75 años que en diciembre? Sí, exactamente. Ajá. Justo. ¿Qué valores crees que sean? Sí, pues yo creo que desde el principio hubo una vocación social muy clara, ¿no? Y ese fue el motivo por el cual la empresa se creó, digamos, ¿no? Y tenía que ver con abastecer de útiles. Entonces la política de la proveedora que se mantiene hasta el día de hoy, por un lado en términos comerciales, tiene que ver con la mayor oferta posible al mejor precio posible. Claro. Pero el tema de valores justo tiene que ver con una vocación social, con un respeto por la comunidad, ¿no? Ser parte de ella, ¿no? Reconocer que la proveedora hoy es lo que es gracias a la comunidad que la ha acogido desde siempre y que la ha preferido, ¿no? Y yo siempre digo que lo que hoy hacemos es exactamente lo mismo que intentó hacer mi abuelo al principio y que lo consiguió con creces, ¿no? Que es que los títulos lleguen a las manos del público, pero que vengan acompañados con toda una serie de acciones de fomento lector, de fomento educativo, de acercamiento a los libros. Entonces, yo diría que el respeto por la comunidad, ¿no? En donde estamos inmersos, incluidos, es probablemente el valor que nos ha regido desde entonces, y creo que es el valor principal con el cual también la proveedora inició. Ok, ahora, platícanos cuándo fue que te integraste, pero antes de eso, ¿cómo fue que nació el amor por lo que hacía tu abuelo o tu familia? Uh-huh. ¿Y cuándo fue que decidiste seguir por este camino? Porque en muchas empresas familiares, pues a veces deciden o decidimos irnos por otro lado, sí, y no seguir con ese legado. ¿Cuándo fue y cómo fue que sí decidiste hacerlo por allá? Sí, eso es una historia muy linda, porque mi abuelo nunca fue de las personas que tanto a sus hijas como a mí nos estuvo diciendo, oigan, bueno, se van a quedar, vamos a prepararnos para la empresa, en ningún momento, ¿no? Mi madre y mi tía, cada una hizo una carrera distinta, se empezaron a dedicar, digamos, a otras cuestiones. Yo terminé la preparatoria y me fui a estudiar a Puebla cuando tenía 18 años, y justo en ese año mi abuelo enfermó, se puso bastante malo y me pidió que regresara yo de la universidad por 6 meses para que lo ayudara en algunas cosas de la empresa, ¿no? Que eran 6 meses para que él se pudiera recuperar del problema de salud que tenía y que entonces ya podía yo regresar a continuar con mis estudios. Y en esos 6 meses la enfermedad lamentablemente se agravó y falleció. Pero bueno, unos días antes de que él falleciera, me dijo que él ya había hablado con la gente de la proveedora, que todo estaba organizado y que yo podía ir al día siguiente a su oficina y que me quedara yo ahí, que me quedara yo con la empresa, que hiciera yo lo que mejor pudiera y que los gerentes que habían trabajado con él por muchísimos años me iban a enseñar todo lo que yo tenía que aprender para llevar el tema. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Al día siguiente, todavía con mi abuelo vivo, pues fui a su oficina y, bueno, evidentemente no hice mucho por varios días, pues, que iba yo a saber hacer, ¿no? Mi madre se integró unos días después y juntos empezamos a intentar entender, ¿no? La manera en que funcionaba el negocio, ¿no? Es cierto que muchas cosas caminaban, como siguen caminando hoy, muy bien, solas, ¿no? Caminaban solas. El equipo que mi abuelo formó, pues es un equipo de primerísimo nivel, ¿no? Y con el paso de los años, pues fuimos aprendiendo. Entonces, fue algo que yo no me imaginaba, que mi mamá tampoco se imaginaba, ¿no? Repentino también, ¿no? Fue muy repentino. Yo había tenido algún acercamiento con la lectura, gracias a mi abuelo también. Mi padre murió antes de que yo naciera, entonces mi abuelo se convirtió, digamos, en la figura paterna, ¿no? Que yo tuve.
Entonces, yo creo que eso también hizo que el vínculo fuera muy fuerte y que de alguna manera esta integración mía a la proveedora también, aunque no estaba planeada en principio, se diera de forma pues un tanto natural, supongo. Y bueno, dos preguntas desprenden aquí. ¿Qué sentiste porque tenías 18 años? Evidentemente eras muy, muy joven. Cargar tus espaldas esa responsabilidad que quizás no dimensionabas en ese momento. Y la otra, bueno, primero respóndeme, ¿qué sentiste? Y bueno, y la otra es, ¿al cuánto tiempo después de que fuiste por primera vez a su oficina, pues él fallece? Sí, bueno, falleció a la semana y media. O sea, fue muy rápido. O sea que prácticamente no hubo tiempo de mucho. Y mira, los primeros días eran un poco claro, de no dimensionar todo lo que implicaba, ¿no? Por principio de cuentas, la responsabilidad que implicaba esto. Ni siquiera ¿sabes? Esta emoción o entusiasmo que podría representar para alguien de 18 años tener de repente un trabajo, ¿no? Y eso probablemente fue lo siguiente, ¿no? Como esta como libertad, que de repente a los 18 años ya tienes un trabajo, que no tienes que regresar a la universidad, que ganas un dinero, claro, ¿no? Y que un poco en esa juventud crees que bueno, que ya estás ahí, la armaste, ¿no? Pues, ¿no? Y claro, eso es lo primero que pasa, ¿no? Pero con el paso del tiempo, uno empieza a entender las repercusiones que tiene la toma de decisiones. Porque claro, una vez que uno empieza a integrarse, digamos, a la dinámica empresarial, se da cuenta que la toma de decisiones, pues es probablemente para lo que uno está ahí, ¿no? Principalmente, entre otras muchas cosas, pero no alcanza a dilucidar en los primeros meses las repercusiones que esas decisiones tienen, ¿no? Tienen que pasar tiempo para que eso suceda, y eso es muy fuerte, darte cuenta de que pues evidentemente no tienes ni la experiencia, ni la preparación necesaria, ¿no? Ni la madurez para tomar esas decisiones, ¿no? Y que no pueden tomarse a la ligera, ¿no? Y que ya tienen repercusiones muy tangibles. Entonces, digamos, como que esa primera etapa fue un poco sí, como estos dos momentos, primero con emoción, con entusiasmo, con alegría, con una perspectiva de libertad, pero por otro lado, después ya te empiezas a dar cuenta que hay repercusiones muy serias y que te tienes que poner las pilas, porque si no, pues es muy fácil también que las empresas se vayan hacia otro rumbo, ¿no? Ok, por ejemplo, los gerentes que ya estaban cuando tu abuelo y los demás trabajadores, ¿cómo te aceptaron bien? Obviamente, evidentemente te enseñaron y demás, pero ¿cómo sentiste haberte incrustado en un ambiente ya hecho que caminaba, como tú dices, solo? Sí, ha pasado de todo, ¿no? Pasó de todo. Hubo quien nos recibió de la mejor manera posible, hubo quien no. Resistencia. ¿no? Resistencia, eso no significa que haya habido algún tipo de conflicto, pero también era natural, sí, ¿no? Claro. Todos los cambios implican, digamos, algún tipo de resistencia, algún tipo de complicación. Pero creo que la forma en la que mi abuelo había formado a los equipos marcó mucho de lo que sucedió en ese momento, ¿no? Fue lo que prosperó, fue lo que se privilegió, digamos, ¿no? Porque había todo un estilo de compañerismo, de trabajo en equipo. Todos han sido chicos que también vinieron de pueblos del estado de Oaxaca y que aprendieron aquí, que hicieron sus carreras a la par de estar trabajando, ¿no? Qué padre. Y bueno, hoy la mayoría de ellos siguen trabajando con nosotros y están ahí en la empresa como si fuera suya, que lo es, ¿no? Veo muchos jóvenes, ¿no? Que de repente creo que es una gran ventaja y creo que le da frescura a la empresa. Sí, ahora eso es más palpable. En los últimos 5 años yo he notado que el equipo es más joven, ¿no? Sí. Supongo que también es un tema generacional, ¿no? Cuando yo llegué, pues había muchísima gente que tenía 20, 30, 40 años y bueno, con el paso del tiempo se han ido jubilando. Y hoy los chicos que llegan a trabajar son bastante más jóvenes también. En una empresa familiar hay cosas que son inamovibles y hay otras cosas que existen vicios también, hay que decirlo, en todas las empresas, ¿no? Claro. ¿Qué estrategia implementaste una vez que ya le agarraste la onda, obviamente, que dijiste esto hay que cambiar para poder mejorar o para poder crecer? Sí, pues yo creo que hubo un momento en el que el enfoque o la concepción de las necesidades del cliente se volvió muy importante para mí y para el grupo de gerentes, ¿no?
nos empezamos a dar cuenta justo de que la proveedora necesitaba un cambio, digamos, ¿no? Que había tenido el mismo modelo de negocio, el mismo modelo de servicio, sobre todo la forma en la que la gente accedía y veía los artículos, la forma en la que podía verlos, la forma en la que podía saber cuánto costaban y después, evidentemente, comprarlos, había sido la misma por muchos años, ¿no? Y el tiempo que las personas pasaban en la proveedora, que además es todo un tema porque se ha vuelto toda una tradición. Hay gente todavía que nos dice, me acuerdo muchísimo de las filas, de las colas, Sí. íbamos toda la familia, nos pasábamos toda la tarde ahí. Pero bueno, nos empezamos justo a dar cuenta que era mucho tiempo, digamos, el que pasaban las personas ahí, ¿no? Okay. Entonces, ese fue probablemente el detonante más importante para intentar cambiar no solo el modelo de la proveedora, para pensar que era necesario una expansión, abrir sucursales, ¿no? Cambiar el formato de autoservicio y empezar a alinear pues todas las estrategias, todos nuestros procesos internos, todos nuestros manuales y todas nuestras políticas con el enfoque al cliente. Entonces, yo diría que sí hubo un momento en el que eso no sucedió en los primeros años, ¿no? Tener al cliente presente, ¿no? Todo el tiempo. Yo no lo tenía, ¿no? Y hubo un momento en el que llegamos a esa conclusión y a partir de ahí empezamos a trabajar en esa ruta. Actualmente tienen 14 sucursales en 3 estados. ¿Cuál crees o cuál dirías tú que ha sido el mayor reto como líder al abrir estas o el mayor reto que te has enfrentado en esa transición o en ese crecimiento de la proveedora? No, definitivamente el mayor reto es la construcción de equipos sólidos de trabajo, ¿no? Porque bueno, todo lo demás, bueno, más o menos con mucho esfuerzo y con mucho trabajo se puede delinear los modelos, las expectativas que tú tienes, ¿no? En la construcción de los presupuestos, ¿no? Pero la construcción de los equipos definitivamente es el reto más grande, ¿no? ¿Cómo logras establecer un equipo lo suficientemente sólido, ¿no? Y todos los procesos y procedimientos internos y las herramientas que uno tiene que brindarles para hacer su trabajo? Y sobre todo que comprendan algo que en la proveedora es fundamental, creo que en todas las empresas es fundamental, que es creer, digamos, en la vocación de por qué hacemos las cosas, ¿no? Más allá de que, bueno, estamos para vender libros y útiles escolares, un poco por qué lo hacemos, ¿no? Y ese es un motor de motivación sumamente importante, sumamente poderoso, ¿no? Si lo logramos transmitir. Y cuando tenemos un equipo de tantas personas, ¿no? En Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, es complejo, digamos, ¿no? Como lograr permear, digamos, como este mensaje para todo el público. Entonces, ese ha sido el mayor reto. Luego, pues hay algunos retos más particulares, digamos, como del modelo de negocio. Yo te podría decir que uno de los más importantes es en términos de la librería, por ejemplo, de encontrar justo la oferta específica que cada librería debe de tener, ¿no? Y eso significa casi que cada librería tenga su propia dinámica de selección de títulos, ¿no? Hoy las librerías que funcionan generalmente son librerías pequeñas con una oferta muy cuidada en función del público que está alrededor de esas librerías y que generan un vínculo comunitario muy sólido, ¿no? Con justo la zona geográfica a su alrededor. Cuando una librería crece, una tienda tiene 5, 6, 7, 8, 10 sucursales, los procedimientos para construir esa oferta se estandarizan. Entonces, pues compras lo que más se vende, no importa quién sea, dejas de comprar lo que no se vende, ¿no? Y en términos de libros, eso no puede ser así, ¿no? Cada zona geográfica, cada individuo, cada persona tiene una concepción distinta de los intereses, de lo que le gusta leer, de lo que podría gustarle leer, ¿no? No es como tú vas por un cuaderno o por un lápiz, que es algo que necesitas para desempeñar alguna tarea. La parte de la literatura es mucho más lúdica, ¿no? Y tiene que ver justo con nuestra historia y con nuestros intereses. Entonces, ese probablemente, si me lo preguntas en términos prácticos, es probablemente la parte más compleja, porque hay que seleccionar bien los títulos y porque tienes que tener en cada una de las librerías libreros que sepan interactuar y recomendar con los clientes, ¿no? Es mucho más fácil que tú llegues a una papelería y un cliente te diga, oye, pues recomiéndame qué lápices están buenos, ¿no? ¿Cuáles son más baratos? ¿Cuáles son más caros? Quiero que tengan esos colores. Es cierto. A que me digas, oye, fíjate que estoy buscando un libro que hable sobre tal tema, me interesa el amor, me interesa la ciencia ficción, me interesa la política. El librero tiene que saber. Entonces, eso lo vinculamos con la formación de equipos de trabajo también.
Oye, es un gran reto, ¿no? También porque, o sea, así como dices, cada quien conoce un lápiz, por ejemplo, un HB y demás, ya sabes, los de arquitectura, Ujú. pero ¿cómo hacen para saber, para entender el gusto de la persona, del cliente, ¿no? O sea, tienen que leen las sinapsis o la sinopsis, perdón. ¿Cómo le hacen, cómo poder decirlo? ¿Cómo capacitan a los libreros para eso? Sí, pues hay un protocolo, digamos, de inducción y de capacitación interno que, digamos, hay una información que se les comparte, digamos, a los chicos en las primeras capacitaciones antes de que empiecen a trabajar, que tiene que ver con información general de los libros, ¿no? Okay. Qué editoriales publican, cómo funciona el mercado, ¿no? Qué géneros se venden más, cuál es la estructura del libro, ¿no? La portada, la contraportada, qué tú puedes ver en la página legal, etcétera, ¿no? Y luego hay una serie de herramientas que uno puede, y acciones que uno puede hacer para conocer un poco su sección, ¿no? Tienes que conocer los temas que la sección en la que estás trabajando se venden. Y luego hay fichas informativas internas, ¿no? Como materiales que tú en media cuartilla puedes más o menos darte una idea de qué va el libro, Okay. ¿no? Y luego, pues, digamos, se les invita a todos los chicos y chicas que lean las contraportadas en los ratos que estén ahí en la librería. Okay. Empiecen a leer. Tenemos un club de lectura interno, tenemos una biblioteca interna para que también los chicos puedan llevarse títulos para leer en sus casas. Qué chingón. Hacemos capacitaciones que el mismo equipo da a lo largo del año. Y luego, cuando se puede, cuando la agenda lo permite, los autores que vienen a presentar libros a la librería tienen una sesión de capacitación con el equipo librero para contarles un poco más a detalle de qué ve el libro, cómo lo escribieron, qué pensaron. Y bueno, aún así siguen haciendo falta esfuerzos, ¿no? Como de formación, porque tampoco es tan simple, ¿no? Sí, aparte son muchísimos títulos, ¿no? Como para poder comprender todo. Hablando de libros, que obviamente nos compete en esta plática, desde noviembre de 2003 hasta noviembre de 2020 fuiste director general de la FILO, de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Organizar un evento de esta magnitud implica pues organización, recursos de todo tipo, recursos financieros, económicos, bueno, lo mismo, humanos, relaciones públicas, negociaciones, programación, invitados, etcétera, etcétera. Entonces, y mucho estrés sobre todo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aprendizajes y habilidades te dejó hacer esto por 17 años? Sí. Bueno, pues sí, en efecto, el aprendizaje más importante tiene que ver con que un proyecto como la FILO lo tienes que pensar en términos estratégicos y de planeación, perdón, y luego de operación, con una peculiaridad, que todo sucede en un momento. Eso cambia todo. La proveedora, Almadía, su vida y su operación es constante, ¿no? Uh-huh. No te sale algo, lo puedes intentar el próximo mes. No te sale algo muy bien, lo reajustas y lo reorientas para el próximo año. Publicas un libro en Almadía y a lo mejor no lograste que saliera bien en México, en España, en Argentina. Intentas hacerlo mejor para la próxima, ¿no? Y por supuesto que en la FILO también sucede eso. Siempre tienes la próxima feria, pero todo lo que haces, digamos, en términos de planeación, sucede en 9 días específicos, ¿no? Y eso determina todo en términos estratégicos, ¿no? Entonces, la planeación, la ruta de trabajo, el cierre de los acuerdos, las fechas límite, ¿no? Cambian de manera muy drástica a un proyecto que tiene una temporalidad específica al manejo de cualquier empresa. Entonces, creo que eso es en términos como del mayor aprendizaje, en términos de gestión de un proyecto, ¿no? Ahora, en términos personales, pues me ha dado probablemente varios de los momentos más emocionantes de mi vida, ¿no? Porque a lo largo de estos 17 años, ¿no? Hemos podido ver el poder real transformador que tiene la lectura. La forma en la que de repente un niño o una niña se emociona por conocer a un escritor que llevaba leyendo por muchísimos años y que le ha representado momentos de relacionamiento con su familia de manera muy importante, ¿no? Chicos que han salido, digamos, que viven a lo mejor una realidad muy complicada en sus casas, pero que en la literatura encuentran una forma de conocer otros mundos, de conocer a otras personas, de otros lugares. Esos momentos no hay forma de medirlos, no hay forma de cuantificarlos, no hay forma de saber exactamente qué es lo que está pasando, pero yo creo que pero los he visto mucho,
Y los hemos visto muchísimos de quienes colaboramos en la feria. Y ese probablemente es la mayor, no aprendizaje, pero sí la mayor satisfacción en ese sentido. Ahora, las habilidades para este tema, pues sí es muy complejo, digamos, porque, digamos, por un lado hay que tener habilidades de planeación y esas, bueno, se van adquiriendo con el paso del tiempo y cometiendo muchos errores, ¿no? En general, haciendo las cosas mal, ¿no? Intentándolas nuevamente. Pero también es curioso porque justo en términos de relaciones públicas, que dices, uno tiene que tener la capacidad para poder hablar, por un lado, con un escritor o con una escritora y hablarle de su libro y decirle, mira, quiero que vengas a Oaxaca para que hablemos sobre este tema y vas a hablar con este escritor. Entonces, crear un contenido, primero literario, que además puede interesar al público. No es nada más lo que a mí me interese, sino qué tema y qué escritor pueden hablar de este tema que pueden conectar con el público en Oaxaca. La segunda, por mencionarte alguna cosa, es tienes que saber voltearte a hablar con un empresario para decirle por qué es importante que su marca esté presente en la feria y qué es lo que nosotros le devolvemos a esa marca, exacto, más allá de la presencia del logo, más allá de alguna cosa de publicidad un poco más tradicional, no sé por qué es importante y cómo con el paso del tiempo los vamos sumando, digamos, ¿no? A esa vocación de la que te hablaba y que por eso es tan importante creer firmemente en ella. Y luego tienes que voltearte también con los actores públicos, ¿no? Servidores. Para poder decirles, mira, la feria es así, necesitamos gestionar recursos públicos, ¿no? Con toda la responsabilidad que eso implica y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Y esa también ha sido una parte muy compleja, bueno, porque la feria pues ya tiene muchísimos años, ¿no? Y bueno, pues hemos pasado por toda una serie de gobiernos y de sexenios, claro, y por fortuna la feria pues ha logrado mantener ahí su presencia, pero claro, en términos de habilidades eso es bastante complejo, porque no siempre salen bien las cosas, ¿no? Sí. Ahora, hagamos de cuenta, vamos a hacer un escenario, un supuesto, ¿no? Haz de cuenta que vas a iniciar la Filo desde cero. No tienes todo este bagaje, no tienes toda esta experiencia. ¿Cómo? Y te lo pregunto porque es herramienta y es contenido de valor para las personas que quieren hacerlo. ¿Cómo abordas a un empresario justamente para contagiarle ese sueño y decirle lo que acabas de decir? ¿Por qué es necesario que tu marca esté en este evento, fuera de todo lo demás, lo de la publicidad? ¿Cómo lo abordas? ¿Qué le dices? ¿Cómo le das seguimiento? Danos esa carnita, por favor. Sí, sí, claro. Bueno, lo primero que es lo más difícil de todo, pues, sobre todo cuando inicias, ¿no? Es que tienes que tener muy clara la vocación y los objetivos del proyecto, ¿no? O sea, tienes que responderte por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? ¿A qué responde, ¿no? ¿Qué necesidad busca cumplir, ¿no? Y luego, teniendo eso claro, pues cuáles son los objetivos que persigues, ¿no? Pues yo quiero que este evento se convierta en el número 1 de Oaxaca en este aspecto. Quiero que sea un proyecto que logre vincular a profesionales del libro de América Latina. Quiero que sea un festival dirigido para niños, ¿no? Ya que tú tienes establecidos bien los objetivos generales del proyecto, tienes que saber quiénes son tus públicos, ¿no? O sea, ¿a quién le puede interesar eso, ¿no? O sea, maestros, profesionistas, niños de 6 a 12 años, o sea, en la medida que tú puedas especificar ese segmentarlo, público, ¿no? Segmentarlo, creo que tienes, digamos, la base principal, ¿no? Y luego tienes que construir justo un discurso, ¿no? Tienes que construir a partir, y la vocación es lo más importante, ¿no? La vocación es, y esa probablemente sea la respuesta o el mensaje que le tienes que dar tú a la marca, ¿no? Yo quiero que tú estés conmigo porque juntos vamos a lograr esto, ¿no? Juntos vamos a responder a esta necesidad, juntos vamos a construir este proyecto y vamos a buscar estos objetivos y vamos a atender a estos públicos, ¿no? Y ahí cuando tú persigues los objetivos y lo enlazas con los públicos es donde tú les puedes decir a las marcas la visibilidad, digamos, que van a tener, ¿no? Luego hay que ponerse creativo, porque en efecto esto de la presencia del logotipo es algo ya muy tradicional que las marcas no necesariamente buscan hoy en día, sino buscan más experiencias, buscan más vinculación. Eso te iba a preguntar, ¿qué buscan ahorita? Exacto, yo creo que más experiencias, ¿no? Ok. Ahora está muy vinculado a las redes sociales, ¿no? Pero sí gustan generar experiencias, digamos, como de otro tipo para sus públicos, ¿no? Y mostrarse, no necesariamente una empresa de electricidad, no necesariamente tiene que decirle a sus clientes que vende electricidad, sino tiene que decirle a sus clientes que participa de alguna manera en la comunidad en la que vive, ¿no? Entonces, yo diría que eso serían probablemente el punto de partida.
es muy importante, yo creo, que dentro de la planeación uno establezca un seguimiento puntual a todos los patrocinadores, ¿no? Tienes que tener tu base de datos muy ordenada, tienes que sistematizar mecanismos de comunicación internos, un boletín, un newsletter, una llamada, tienes que construir relaciones públicas con ellos, porque de otra manera, pues no se puede lograr, ¿no? Entonces, y sobre todo hay que picar piedra, ¿no? Tienes que saber que a lo mejor el primer año tú vas a ir por 2 o 3 marcas, nada más. Y el siguiente año las tienes que mantener y las tienes que cuidar y luego vas por otras 2, ¿no? Creo que también tienes que planear como un crecimiento un poco circular, salvo que por algún motivo tu proyecto, pues de inicio, todo esté muy claro y tengas recursos suficientes, digamos, como para poder aventar una campaña de presencia de marca más fuerte. Pero de otra manera, creo que hay que irlo creciendo poco a poco, que fue un poco lo que pasó en la Filo, que poco a poco fue creciendo en términos de patrocinadores. Ahora, una vez que ya tienes claro todo eso, vas, lo buscas, es a lo que voy. ¿Cómo lo abordas? Como le dices, empresario, señor tal, de empresa tal, me gustaría presentarle un proyecto. ¿Qué speech utilizarías, sí, pues, como para que sea un poco más práctico, más real? Sí, pues esto es muy difícil porque sí, está determinado también por la forma de ser de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Lo que yo te estoy diciendo hoy, pues yo no te lo podría haber dicho hace 10 años, ¿no? Y en general, a mí me costó muchísimo salir, ¿no? Me acuerdo que los primeros años, ¿no? En entrevistas, en reuniones, no alcanzaba yo a explicar lo que realmente quería, ¿no? Okay. Me quedaba yo con la sensación de que no había logrado transmitir el mensaje. Terminaba yo las reuniones sudando. O sea, era una cosa como un poco incluso embarazosa. Pero bueno, al final son creo que cosas que todos hemos pasado de alguna u otra manera. Y yo creo que lo más importante es prepararse, ¿no? Y tienes que decirle y explicarle al empresario cuál es la vocación de tu proyecto, ¿no? Y tienes que saber que muy probablemente y en muchas ocasiones no vas a poder transmitirle ese mensaje, no necesariamente porque no lo estés transmitiendo bien, sino porque es muy probable que no le interese, que no le importe. Y eso también está bien. O sea, pues por supuesto, cada quien tiene la libertad y cada quien sabe cómo maneja su negocio. Pero tienes que saber que en ese trabajo específicamente de buscar marcas que te patrocinen, vas a recibir más negativas que sí, ¿no? Que positivos. Claro. Entonces creo que no hay una receta para lograrlo, pero mi recomendación sería que tengas muy clara cuál es la vocación de tu proyecto y eso es lo que le quieres explicar al empresario o la empresaria. Ahora, ¿qué papel juega las relaciones públicas para poder concretar un proyecto del que sea? Sí, pero pues son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Y además también hay una serie de habilidades, digamos, ¿no? Muy particulares, digamos, que uno tiene que tener, ¿no? Para hacer relaciones públicas, ¿no? De entrada, tienes que tener mucha fuerza y mucho aguante físico, porque, ¿sabes? Hacer relaciones públicas es muy agotador, sí, ¿no? Y no solo es que tienes que estar hablando con gente de todo tipo, tienes que estar poniendo atención todo el tiempo, tienes que saber llevar la conversación hacia un tema o hacia otro, no es nada más de que te digo mi proyecto y ya, y luego tienes que ir a reuniones y tienes que ir a una cena y luego tienes que ir en la noche, o sea, es un esfuerzo físico muy fuerte. Luego, por otro lado, pues también tienes que tener ciertas habilidades. Tienes que saber conversar, ¿no? Tienes que tener cierto encanto, ¿no? Hay gente que es especializada en eso, ¿no? Que bueno, eso a mí me costó muchísimo trabajo porque yo no tengo esas habilidades, ¿no? Pero hay gente que lo sabe hacer perfectamente. Pero bueno, si no tienes quien lo haga, ¿no? Con esas habilidades, pues uno lo hace como puede, ¿no? Claro. Pero juegan un papel fundamental. Pero también hay de relaciones públicas a relaciones públicas, ¿no? No necesariamente las relaciones públicas es visibilidad todo el tiempo y estar en todos lados. A veces es cuestión de saber con quién haces la relación pública, qué es lo que comentas, ¿no? Y cómo vas construyendo, más que una red de relaciones públicas, una red de vinculación, ¿no? Muchas de las relaciones públicas que la Filo hace no son tan visibles, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando con editores, con libreros, con escritores, contándole de la feria del libro, siempre encontramos el momento para platicarles de la feria, y entonces no necesariamente es el tipo de relación pública que andas ahí como por todos lados, ¿no? Es un tipo de relación pública más discreta porque tiene mucho impacto, porque construyes una red de contactos, una red de vinculación súper fuerte, que por ejemplo en términos muy concretos,
Hoy es muy fácil que los escritores y las escritoras, que los libreros o los editores vengan a la feria. Casi que antes teníamos que preparar toda una carta, enviar un mail, buscar a su agente, buscar a su scout, enviar un correo un año, no lo lográbamos, el siguiente año no lo lográbamos. Y hoy casi que un primer mail nada más de invitación de la FIL Oaxaca a cualquier escritor, dicen con mucho gusto. Por supuesto que quiero ir, me encanta. Todo el mundo me ha hablado increíble de Oaxaca, de la Feria del Libro. Entonces, por supuesto que lo que quiero decir con esto es que es un trabajo de tiempo también. Sí, claro, y con el tiempo se va ganando la reputación, ¿no? Sí. Porque justamente si haces las cosas bien, si te esfuerzas en mantener una calidad o un estándar en tus eventos, pues obviamente que eso se da a conocer. Y si lo haces al revés, pues también se da a conocer y vas a tener una reputación totalmente distinta, ¿no? Exactamente. Desde el 2004 eres presidente honorario y fundador de Fondo Ventura. ¿Cuál es el objetivo de este fondo? Sí. ¿Cómo funciona y quién se puede acercar a él? Sí, es curiosa la historia de Fondo Ventura. Fondo Ventura surgió como un proyecto editorial y de fomento a la lectura, que lo fundamos con el maestro Francisco Toledo, ¿no? Él quería tener una editorial que publicara títulos de Oaxaca y de otras partes del mundo y que tuviera proyectos de fomento a la lectura, ¿no? Y eso hicimos por los primeros años, publicamos algunas cositas, ¿no? Y luego, pues bueno, decidimos que los esfuerzos de fomento a la lectura los podíamos hacer justo desde este fondo, y ahí es donde integramos a la FIL, ¿no? Que fue una decisión más administrativa, por así decirlo, ¿no? Fondo Ventura surgió como una donataria autorizada, como una asociación civil que no persigue fines de lucro y por ende podía expedir recibos deducibles de impuestos, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos ahí, pues hagamos la feria del libro desde Fondo Ventura. Entonces, lo que le podemos ofrecer a las marcas, pues es un recibo deducible de impuestos, ¿no? Para que pues, mejor nos den el recurso para un proyecto local y no se lo paguen a Hacienda, ¿no? En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxagenios Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. Y entonces, a partir de ahí fue como el inicio de Fondo Ventura, y luego le hemos integrado a lo largo de los años distintos proyectos. Hemos lanzado desde Fondo Ventura 2 o 3 residencias creativas, ¿no? Donde viene algún escritor a dar clases o a tallerear textos con escritores oaxaqueños, o donde se le da un premio a través de una convocatoria pública a un escritor para que pueda venir 2 meses a vivir a la ciudad de Oaxaca, con todo pagado para que escriban. Impulsamos por muchos años una biblioteca pública en San Martín, Mexicapan, un proyecto que es un local del municipio que nos lo dio en comodato y que Fondo Ventura se encargaba de la gestión de la biblioteca, el abastecimiento, la generación de programación de actividades, y que lamentablemente después de la pandemia tuvimos que cerrar porque ya no hubo los recursos suficientes como para mantenerla. Pero digamos que ese ha sido como el motivo principal de la creación de Fondo Ventura, ¿no? Como impulsar estos proyectos, y hoy pues como ha sido desde el principio, pues la Feria del Libro es su principal proyecto, ¿no? Entonces la figura administrativa que gestiona internamente todo. Ok, y para aquellos que nos van a escuchar, que nos van a ver y que tengan algunos proyectos, algo que quieran realizar, ¿quiénes sí pueden aplicar o quiénes sí se pueden acercar? Bueno, a la Feria del Libro pues casi que pueden participar quien quiera, ¿no? La Feria del Libro tiene una convocatoria pública abierta que se lanza en agosto, en julio, casi todos los años, y que es para que quien quiera presentar algún libro, ¿no? Puede ser una editorial, puede ser un autor de manera independiente, pues mandan su información y en función de los espacios que tengamos disponibles, pues se les va asignando algún día y algún horario. Entonces todos pueden participar en ese sentido. Las residencias creativas, esas sí no están abiertas todo el tiempo, sino son momentos específicos, ¿no? Entonces, a lo mejor el próximo año vamos a lanzar una para que vengan a escribir 2 meses.
Entonces, esas de momento ahorita no tenemos ninguna convocatoria, pero en todo caso, pues son abiertas a escritores, a editores, a libreros. Ajá, y por ejemplo, ¿no aplicaría ahí, por ejemplo, algún otro proyecto creativo para el Fondo Ventura? ¿O tendrían que ver las características de cada uno para ver si aplica o no aplica? Sí, tendría que ser un proyecto a desarrollar, digamos. El Fondo Ventura no es que tenga un fondo económico, ¿no? Que esté destinado para apoyar proyectos, sino más bien es un generador de proyectos específicos, ¿no? Entonces, genera y organiza la Feria del Libro, genera y organiza ciertas residencias creativas puntuales específicas. No existe, digamos, una convocatoria abierta para recibir proyectos de todo tipo, porque no es que haya un recurso ahí, ¿no? Que esté destinado para apoyar proyectos de emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo has visto, hablando de todo esto, que decías que pusieron, bueno, sí la llegué a ver, la librería o, bueno, la biblioteca, mejor dicho, que estaba en San Martín, Mexicapan? ¿Cómo has visto la relación entre el fomento a la lectura y el desarrollo social? Te lo pregunto por el lugar en donde lo pusiste, ¿no? Claro. En donde se puso. No, creo que tiene una relación sumamente importante, ¿no? Y luego también es importante decir que en términos de cultura, a diferencia, por ejemplo, si hablamos de economía, ¿no? Es muy difícil, digamos, medir ese impacto. De entrada, porque la cultura es sumamente subjetiva, Sí. ¿no? Lo que a ti, una película, ¿no? A ti te puede parecer una obra de arte y a mí me puede parecer muy mala, ¿no? Y eso está bien. Sí. O sea, justo de eso se trata. Entonces, cuando tú tienes esta subjetividad en la cultura, es muy difícil establecer indicadores porque también, por ejemplo, para que tú empieces a notar cómo los hábitos de lectura empiezan a cambiar en una sociedad en función de los eventos que suceden, tienen que pasar muchos años. No puede pasar de un año para otro. Entonces eso también dificulta medir el impacto, digamos, que puede tener estos proyectos. Entonces, cuando tú hablas de fomento a la lectura y de qué forma incide en el desarrollo social, pues es muy difícil cuantificarlo. Pero bueno, hay N número de experiencias, ¿no? Que vemos cómo cambian, digamos, como las cuestiones y las tradiciones, las costumbres de las sociales de las comunidades. Hay un proyecto muy importante en Colombia, ¿no? Que se implementó justo unos años después que hubo este periodo de violencia extrema por el tema del narcotráfico y por el tema de las guerrillas, donde en las comunidades de más violencia el gobierno implementó bibliotecas que se convirtieron en centros comunitarios con programas muy fuertes de fomento a la lectura, y era muy claro cómo el índice de delincuencia en esas zonas empezaba a bajar con el paso de los años, ¿no? Y eso es muy fuerte, porque incluso tienen una página en internet donde tú lo puedes ver en términos de mapa, ¿no? Y ves cómo en los circuitos alrededor de las bibliotecas el índice de delincuencia baja, pero, digamos, unos kilómetros más adelante vuelve a subir, ¿no? Okay. Entonces, ahí te das cuenta que las bibliotecas, ¿no? Sí tienen, digamos, una incidencia. Ahora, se requiere presupuesto, se requiere trabajo de fomento a la lectura, se requiere un esfuerzo constante, precisamente porque no puede suceder de un día para otro, no está ahí una respuesta inmediata en ese sentido, ¿no? Y en San Martín, el tiempo en que nosotros estuvimos ahí en la biblioteca, se empezó a formar un grupo de niños que trabajaban en el mercado, en la central de abastos, ¿no? Vendiendo, entre otras cosas, droga, ¿no? Okay. Y se volvieron chicos asiduos a la biblioteca, donde encontraron ahí, digamos, un poco un escape de su dinámica, un refugio, otra realidad, ¿no? Y nunca se habían acercado a los libros, ¿no? Lamentablemente no se pudo sostener ese proyecto, ¿no? Porque yo estoy seguro que con el paso del tiempo probablemente alguno de estos chiquillos, ¿no? A lo mejor hubiera podido construir, digamos, otra ruta para su vida. Y a lo mejor suena un poco romántico lo que estoy diciendo, pero yo creo que es posible, ¿no? Yo creo que la lectura, el arte, la literatura pueden lograrlo, pero siempre es importante el trabajo y la permanencia, ¿no? La constancia. Híjole, eso que acabas de mencionar es muy delicado y de repente triste, ¿no? Porque hay que decirlo también, o sea, esos esfuerzos que estaban haciendo para estos chiquitos, pues igual decía, iban bien, pero se pausa y puede ser que regresen a la cuestión en la que estaban, ¿no? Exactamente. Por eso es importante los esfuerzos del fomento a la lectura, de hacer como equipo, ¿no? Ese gobierno, empresas y demás, para poder atender eso que tanta falta hace, ¿no? Sobre todo en colonias, pues, muy marcadas que ya conocemos acá en la ciudad de Oaxaca.
Sí, esto que dices también es súper importante porque también hay que decir que tampoco es que la literatura y los libros puedan resolver un problema Claro, de fondo, ¿no? totalmente. Tampoco estoy diciendo eso, pero es tan poderoso que sí pueden conseguirlo en casos específicos, ¿no? Es cierto que se necesita todo un tema de cohesión social, la escuela, el gobierno, la familia, o sea, hay muchas cosas que impactan en el deterioro de una sociedad que hace que niños, que jóvenes estén inmersos en esas dinámicas. Y todos tenemos que trabajar un poco para conseguirlas. Pero yo sí creo que el arte sí tiene mecanismos muy particulares que pueden lograrlo de manera significativa. Ahora no sabemos exactamente cuáles son, porque también tiene que ver el contexto, tiene que ver las cosas, ¿no? Pero sí pueden cambiar, digamos, la vida de las personas. Ahora, en un mundo digital, bueno, en el mundo digital en el que nos movemos actualmente, ¿cómo luchan ustedes o cuál es el reto o qué estrategias utilizan para que los libros o las lecturas pues sigan o siga creciendo ese amor o ese interés por los libros, sobre todo impresos? Sí. ¿Cómo le hacen? Pues aprovechamos esas estrategias, esos canales, esos mecanismos. Es bien interesante este tema porque pues hace algunos años todo el mundo creía que el libro impreso iba a desaparecer por el libro digital, por las redes sociales, por la televisión, etcétera. Y lo que hemos visto es que con el paso del tiempo no ha desaparecido, ¿no? El libro electrónico mantiene, digamos, ya un porcentaje de ventas para un público muy específico, pero los libros físicos se siguen vendiendo y se siguen vendiendo bien en términos generales. Ahora estamos en un país complicado en términos de fomento a la lectura, no se venden muchos libros, eso es cierto, no somos ni Alemania, ni Francia, ni Italia, que tienen índices de lectura sumamente altos, ¿no? Pero hoy en día yo estoy seguro que ni el libro digital, que sí pueden representar una cierta competencia, ¿no? Las tabletas, las plataformas y demás, porque pues a veces tú puedes decidir, pues me pongo Netflix en lugar de ponerme a leer un libro, o sea, es muy sencillo eso, ¿no? Pero creo que uno puede aprovechar esas estrategias para incentivar también el fomento del libro y la lectura, ¿no? Es cosa de encontrar justo el mecanismo para hacerlo. El libro es un artefacto que, si tú te das cuenta, ha cambiado poquísimo desde el momento en el que se inventó. Y eso habla de lo perfecto que puede ser, ¿no? No es como la música. La música, el soporte en el que lo escuchamos ha cambiado muchísimo. Los vinilos, los CDs, el Walkman, la cosita, las tabletas, las apps. El libro es el mismo, o sea, la esencia es la misma, ¿no? Páginas pegadas con letras escritas, ¿no? Y eso creo que sí marca la fortaleza como artefacto, como creación, digamos, ¿no? Y el impacto que puede tener. Entonces, yo no creo que el libro se termine. Creo que las redes sociales, los esfuerzos digitales pueden ayudar a fomentar la lectura de literatura. Probablemente lo que sí está cambiando muchísimo tiene que ver con la academia, y eso también es natural, digamos. Es más fácil pues tener en este iPad todos los libros, ¿no? Que tú vas a estudiar en una universidad, ¿no? Y no tenerlos ahí en con físico, tu mochilota, ¿no? ¿no? Mochilota y tal. Entonces, yo creo que sí se puede aprovechar, digamos, toda la tecnología en ese sentido. Ahora, hace rato dijiste algo muy interesante. En México no tenemos unos índices de lectura altos, es realmente bajo. ¿Y cómo luchan ustedes o cómo aportan, mejor dicho, a la cuestión de que dicen tienen que leer, tienen que comprar más libros, leer más libros, pero a veces un libro no es una prioridad, ¿no? O no es una necesidad primaria cuando realmente pues están preocupados por comprar o satisfacer otras necesidades. ¿Cómo le hacen, cómo luchan o cómo intervienen ustedes ahí? Sí, mira, pues yo diría que hay dos aspectos. El primero tiene que ver más con justo cuál es uno de los objetivos de la Feria del Libro, por poner un ejemplo de otros proyectos, que tienen que convertirse en una especie de muestrario de posibilidades, ¿no? Y eso es la feria, es un muestrario de posibilidades en las que a través de cuentacuentos, obras de teatro, charlas, presentaciones, talleres, conciertos, actividades lúdicas, les acercamos los libros a las personas, ¿no? Y esperando que de repente alguna de esas actividades, alguna de las cosas que pudo haber dicho un escritor, una escritora, una imagen que se haya representado en alguna obra teatral, enganche, digamos, al lector y diga, claro, ese libro me interesa y me llama mucho la atención, porque eso sucede, es sí, real, claro, ¿no? Es la forma, digamos, que tenemos de enganchar. Entonces, la feria es un abanico de posibilidades justo para que se acerquen a los libros. Luego, por otro lado, tú tienes que pensar
es un término en términos de estructura de tu programación, ¿no? Entonces nosotros tenemos 2 clasificaciones para definir qué programamos en la feria que son sumamente importantes. La primera es por edad, ¿no? Ujú. Y es esa segmentación de públicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una programación de Bebeteca, que es de 0 a 6 años, que son básicamente esfuerzos que le permiten conectar a niños de esa edad con sus familias, ¿no? Y a tener algún tipo de vinculación a partir de los libros. Luego los niños, que es la primaria, luego secundaria y prepa, luego de universidad en adelante, es la clasificación de las edades que tenemos. Entonces pensamos eventos para cada uno de ellos. Okay. Pero ese no es el único criterio. El siguiente criterio, que es probablemente el más importante, es el tipo de acercamiento a la lectura que podemos tener los públicos de manera general. Y nosotros los clasificamos en 3 tipos. Primero, a un público que le llamamos público por formar, que es la mayoría en México, que son las personas que no necesariamente tienen un contacto cotidiano con el libro, que no necesariamente van a una biblioteca a pedir libros, que no van a una librería a comprar literatura, que a lo mejor leen porque en la escuela les pidieron alguna cosa que leer, pero no tienen, digamos, un acercamiento natural con el libro. Luego, el segundo criterio es el público en formación. Esto significa que son personas que ya tienen un cierto conocimiento de la literatura, que han leído 3 o 4 libros en su vida, que le gustó una novela de algún autor, que le gusta algún cuento, que se interesan de repente por la literatura. Y la tercera clasificación es el público formado. Es el público que conoce perfectamente lo que quiere, que sabe cuándo va a publicar Alejandro Zambra su próximo libro, que lo busca, que sabe qué editorial lo publicó, que sabe que está inscrito a boletines. Entonces, cuando tú cruzas las edades con estos, empiezas a generar los eventos. Entonces dices, primero, si el público por formación es el que es mayor, eso significa de entrada que ahí tienes que hacer el mayor número de actividades, ¿no? Entonces, para los bebés, para los niños, para los jóvenes y para los adultos, ¿qué eventos pueden interesar a este público que no necesariamente esté interesado en la lectura? Si nosotros a este público les proponemos un taller de análisis exhaustivo del Quijote de la Mancha, pues no va a ir nadie. Claro. ¿No? Pero si les propones otra actividad más vinculada a esfuerzos de booktubers, de youtubers, que vengan y que le cuenten sobre sus experiencias, libros sobre el amor, libros sobre relaciones, va a ir mucha gente, ¿no? Entonces, es la forma justo de construir un público, un poco atendiendo justo a estos esfuerzos para fomentar la lectura. Hace rato, bueno, acabas de decir una palabra y creo que es como un concepto, booktubers y youtubers. ¿A qué le consideran un booktuber, por ejemplo? Sí, pues el booktuber es, digamos, quien se dedica a hacer videos promocionales de los libros que les gustan en YouTube, básicamente, ¿no? Ok. Y generalmente, pues hay personas, chicos, generalmente son muy jóvenes, ¿no? 15 años, 18 años, 19 años, ¿no? Y que tienen miles de seguidores en muchas partes del mundo y los ven como si fueran, es muy impresionante, ¿no? Y luego generalmente muchos de ellos empiezan a escribir libros también, ¿no? Escriben cosas y les empiezan a publicar libros, ¿no? Entonces eso es un booktuber. Ok. Oaxaca Cine. En 2011 lo fundaste. ¿Cuál fue el objetivo, sobre todo para el cine en Oaxaca y de las muestras que han realizado aquí también en diferentes espacios culturales de Oaxaca? Sí, pues yo estoy ahí un poco por invitación, ¿no? Es un proyecto que a mí me entusiasma muchísimo, porque me encanta el cine, ¿no? No soy tan buen espectador de cine, digamos, me encantan las películas más comerciales, y eso me gusta muchísimo, también me gusta mucho el cine de arte, pero no soy un espectador de cine tan específico, pero es cierto que ir al cine y ver una película también me despierta mucha emoción, ¿no? Claro. Y me gusta muchísimo. Y desde hace muchísimos años tenemos una relación de amistad con el cineasta oaxaqueño Rigoberto Pérez Cano y con la productora de cine, gestora cultural Isabel Rojas, y ellos me invitaron a ser parte, digamos, del proyecto de Oaxaca Cine. Fue su idea, que básicamente consistía en establecer un proyecto de exhibición de muy buen cine en el centro de la ciudad de Oaxaca, en el Teatro Macedonio Alcalá, que implicaba una inversión en pantalla, en sonido, ¿no? En equipo de reproducción, y que posteriormente se le empezaran a integrar una serie de charlas de formación, ¿no? Talleres para cineastas, charlas de divulgación del cine, ¿no? Acompañando a las carteleras mensuales que habría.
Y la idea era llegar en un periodo de tiempo a crear un festival de cine en Oaxaca, ¿no? Para que se pueda, así como el Festival de Cine de Morelia o tal. Claro. ¿No? Entonces ese fue el proyecto que echamos a andar y que tuvo unos años increíbles, ¿no? En donde se hicieron exhibiciones muy bonitas, donde el público se fue. Una vez más, pues tuvimos problemas de financiamiento. Era un proyecto que, a diferencia de la Filo, por ejemplo, estaba casi el 100% soportado por recurso público. Ah, ok. Entonces, cuando el recurso público, que siempre pasa, ¿no? corta. Se baja, se termina, ¿no? Pues era muy difícil, digamos, como reaccionar. Y eso fue lo que le ha pasado a Oaxaca Cine. Hoy, por fortuna, el proyecto, después de unos años de estar ahí a partir de la pandemia con altibajos, pues se ha reactivado, ¿no? Isabel Rojas lo está empujando de manera súper contundente, ¿no? Pero bueno, ha sido también un proyecto muy lindo de muchísimos años que creo que ha dejado su huella en Oaxaca. ¿Y se va a retomar entonces o ya se empezó a retomar? Ya empezó. Isabel tiene, digamos, ha generado actividades. Digo, Rigo y yo ahí seguimos, ¿no? Un poco ayudamos como podemos también por todos los proyectos. Pero Isabel Rojas es la responsable principal ahora del proyecto y tiene como 1 año y medio ya haciendo exhibiciones en distintos lugares del centro de la ciudad de Oaxaca. Ok, ahora como empresario, ¿cuál crees que sea la importancia de esta figura en la sociedad y sobre todo en nuestro estado y en México? Del empresario. Sí. Pues bueno, creo que en términos económicos se habla mucho de que no las empresas medianas, ¿no? Las pymes, ¿no? Tienen como el mayor porcentaje, ¿no? De generación de empleos en México, ¿no? Y eso de entrada pues ya es sumamente importante, ¿no? Y el papel del empresario pues es bastante complejo, diría yo, ¿no? Y porque creo, desde mi punto de vista, que el empresariado debería tener una vocación social, ¿no? La que sea, ¿no? Para incidir de alguna manera en la sociedad en la que está inmerso, ¿no? Porque pues, les debemos todo a esa sociedad, les debemos todo al público, ¿no? Gracias a ese público que nos prefiere, digamos, por encima de otras marcas, es que nosotros podemos tener los recursos para crecer, para generar utilidades, para seguir teniendo colaboradores, ¿no? Entonces, yo diría que la importancia radicaría justo en la medida, digo, todo es necesario, ¿no? Habrá quien no le interese y también está bien, está en su derecho de hacerlo. Pero yo creo que un poco respondiendo a tu pregunta, la importancia de un empresariado creo que radica fundamentalmente en la medida de la vocación social que tiene, ¿no? Para su comunidad. Y bueno, puede haber 1000 esfuerzos, ¿no? De distintos tipos para apoyar esa parte. Ahora, tú como Guillermo, como persona, ¿qué legado te gustaría dejar aquí en Oaxaca en las generaciones venideras en cuestión empresarial y en cuestión cultural? Uh-huh. Pues fíjate que la cuestión empresarial tiene que ver con... O sea, lo que más me importa es que el equipo de trabajo esté bien, ¿no? Como que creo que ese es el legado más importante, que no es un legado hacia afuera, que no es un legado que la gente vea y diga, claro, ay, mira, esta proveedora. Lo que me importa es que la gente que trabaja con nosotros y que ha trabajado con nosotros se encuentre bien en su trabajo, que le haya permitido desarrollarse como persona, construir una familia, cumplir un poco sus sueños, ¿no? Y quienes ya no están con nosotros, que se hayan quedado tranquilos, ¿no? Esa probablemente es la vocación más importante porque también es el motor, digamos, ¿no? Es la fuerza que te permite desarrollar todos los proyectos, ¿no? Sin el equipo de trabajo no se puede hacer nada. Ahora, en términos culturales, a mí lo que me gustaría es que, sobre todo por la Feria del Libro, que es el proyecto más grande, más emblemático, que haya logrado cambiar la vida cultural de la ciudad, ¿no? Porque si tú te pones a pensar todos los escritores que han venido, las cosas que se han dicho en las charlas, eso tiene que haber cambiado, digamos, de alguna manera a las personas, ¿no? Y que si eso ha permitido que se acerquen a los libros y que hayan pasado momentos lindos, la verdad es que nosotros nos damos yo me doy por muy bien servido. ¿Y en términos personales? Pues en términos personales, fíjate que es curioso que me preguntes eso hoy. Hasta hace algunos años tenía yo como toda la voluntad y como toda la fuerza de que la proveedora creciera a nivel nacional, que Almadía tuviera presencia en todo Iberoamérica, ¿no? Que la Feria del Libro fuera una de las ferias más importantes, ¿no? del mundo. Y eso me importaba como legado personal, digamos, ¿no? Okay. Pero hoy en día justo lo que busco es
sentirme bien, digamos, con el trabajo que hago, ¿no? Que sea justo en la medida también de poder dedicar el tiempo necesario al trabajo, pero también el tiempo necesario a mi familia, ¿no? Tengo una hija de 6 años, ¿no? Que es todo para mí. Entonces, eso, en términos personales, yo quisiera encontrar justo ese mejor equilibrio, ¿no? En términos de trabajo, en términos de familia, y sentirme contento, satisfecho y orgulloso de lo que hemos hecho como hasta ahora. Oye, hace rato antes de empezar a grabar platicábamos acerca de la importancia de la pareja. Ahorita caminas al lado de tu esposa, ella tiene otras responsabilidades que tienen mucho que ver con esta empresa. ¿Qué, en términos generales, cuál crees que es la importancia, no sé si sea la palabra correcta, pero de elegir a una buena pareja para que sea tu compañera? Ya, pues, híjole, es difícil responderte, no Sí. sé cómo responderte eso, pero lo que te puedo decir es que, bueno, yo tuve una suerte inmensa, ¿no? De que el camino me haya puesto a mí en la vida de Vania, ¿no? Y de que ella haya querido construir, digamos, una relación conmigo, porque definitivamente ha sido el soporte, fue la compañía más importante, ¿no? Que yo he tenido en mi vida, ¿no? Y lo que me ha dado también lo más maravilloso que tengo, ¿no? Que es la relación con ella y luego nuestra hija, ¿no? Y bueno, es difícil también, de repente, supongo que es algo que es bastante común, ¿no? De repente compartir familia y compartir trabajo, eso también plantea un reto, digamos, porque todo está un poco ahí mezclado, pero a los dos pues nos une el amor por los libros, ¿no? Que hemos visto, digamos, el impacto que puede tener la lectura en la gente, ¿no? Pero eso, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que he tenido muchísima suerte al respecto. Ok, ahora cuéntanos por favor algún fracaso que hayas tenido, porque digo, platicamos de repente las cosas que hemos hecho, hemos logrado y demás, pero poco hablamos de los fracasos. ¿Algún fracaso que te haya marcado o que tú digas, ay cabrón, esto me enseñó esto? Pues son un montón. O sea, yo creo que la vida está llena, ¿no? De pequeños fracasos, de pequeñas decisiones que no nos salen como esperaban, ¿no? De caídas, ¿no? Y lo interesante es justo cómo te levantas, ¿no? Esta cosa que bueno, se habla mucho en términos de motivación, pero es real. ¿Qué te puedo decir? Empezando en la proveedora, recuerdo mucho que al par de años, un poco de empezar la proveedora, ya en este momento en donde yo sentía que las decisiones que yo tomaba tenían una repercusión, pero donde yo ya quería, digamos, como tomar también decisiones más grandes, ¿no? Que realmente incidieran en la proveedora de manera más contundente y no solo pues administrar un negocio que ya iba caminando ahí. Empecé a salir, digamos, un poco para buscar generar más ventas y recuerdo que un momento llegó un señor a la empresa para hacer un acuerdo de venta de paquetes escolares para el gobierno del estado, ¿no? Que iban a regalar y bueno, empezamos a ver qué papeles, qué contratos, que no sé qué, era una persona conocida de otras personas, ¿no? El chiste es que logramos hacer una venta bastante grande en ese entonces, de varios paquetes, de varios miles de pesos, ¿no? Bastante grande, y fue una estafa, ¿no? Y yo no, y la gente, los gerentes con los que trabajan ahí me dijeron, eso está un poco raro, yo creo que mejor no hay que venderles porque está raro el asunto. Y yo dije, no, hay que venderles porque es una venta súper grande, nos va a ayudar un montón. Manda la mercancía, mandamos 3 trailers de mercancía llenos a una dirección que nos dijeron acá en Oaxaca. Y él me dijo, bueno, entrégame, ya voy al rato yo a verte a la oficina, te entrego el cheque y hacemos todo. Y nunca llegó. No manches. ¿No? Y al día siguiente fuimos al lugar, a la bodega donde habíamos entregado los proyectos y ya no había nada, ¿no? Y no encontramos a nadie, ¿no? Hicimos una demanda, una investigación y no logramos dar con nada. Entonces, ese fue un error muy grave que determinó mucho en la empresa porque fue mucho dinero que al final tuvimos que pagar a los proveedores, ¿no? Y fue por un error y por acelerarme y por de repente pensar que ya sabía yo un poco todo. Entonces, eso, la experiencia o el aprendizaje que me dejó, que creo que en gran medida puede ser uno de los factores por los cuales cometemos muchos errores, es avanzar sin tener, digamos, como los pasos asegurados, ¿sabes? Avanzar un poco de manera más intempestiva porque tú crees que lo vas a lograr y porque tienes hambre de seguir adelante. Y creo que ese aprendizaje de reflexionar un poco más las cosas
y de ir dando paso a paso sobre tierra firme, es probablemente el aprendizaje que me dejó este caso, pero que en general aplica para un montón de cosas. Y en general, si uno hace eso, muchos de los errores que toma no sucederían, ¿no? Ah, qué gacho que pasó eso, pero sí se solucionó. Pues digo, Se tuvo que, ¿no? Sí, pues se solucionó. Digo, no recuperamos la mercancía ni nada, pero bueno, pues aquí estamos. Sí, claro. ¿Qué estigma tiene que romper la sociedad, Memo? Híjole, pues son un montón. O sea, yo creo que como sociedad tenemos retos sumamente fuertes, ¿no? Y creo que más, digamos, en el contexto en el que nos encontramos hoy, ¿no? En términos políticos, ¿no? Ha habido una transición que, bueno, a muchos les puede gustar, a muchos no les puede gustar, pero que en cierta medida está cambiando drásticamente la forma en la que la sociedad se relaciona entre sí, ¿no? Y yo creo que tenemos como sociedad muchos retos muy importantes. Probablemente el tema de la inclusión y la diversidad sea uno de los más grandes, ¿no? Y de la igualdad, ¿no? En qué medida logramos ser una sociedad más igualitaria en todos los aspectos, ¿no? Incluyendo a todos quienes somos parte de la sociedad. Y yo creo que ahí hay muchos estigmas que romper, ¿no? Porque de repente nosotros vivimos en nuestro mundo y creemos que todo es igual a lo que nosotros hacemos, cuando hay muchas realidades al respecto, ¿no? Y probablemente esto no necesariamente es un estigma, pero digamos que creo que es uno de los retos mayores que tenemos como sociedad. Tiene que ver con el cuidado de nuestra tierra, tiene que ver con el cuidado de nuestros recursos, con el cuidado del medio ambiente. Y probablemente ahí, incluso antes que el tema de fomento a la lectura o el acercamiento a la cultura, hay una vocación social que probablemente todos como empresarios, como personas, como gobierno tendríamos que asumir, cuidar un poco el lugar donde vivimos, ¿no? Ahorita, bueno, actualmente tienes 42 años. Sí. Si yo te dijera, de tus 42 años, obviamente has tenido muchísimos aprendizajes, pero si te dijera, Memo, quédate con 3 y compártenos, ¿cuáles serían? El principal, más que una experiencia específica, fue la cercanía con mi abuelo. Uh-huh. Digamos, ya a la distancia, ¿no? Y después de haber pasado todos estos años, ¿no? Me doy cuenta que mi abuelo sí me formó y que sí me enseñó muchas cosas, ¿no? Y me enseñó de todo, cuestiones prácticas, como leer, cómo acercarme a los libros. Él me enseñó a editar y a producir un libro, ¿no? De los primeros trabajos que yo hice justo con él, ¿no? O sea, cuestiones muy tangibles. Pero también todavía me sigue enseñando cosas, ¿no? Y todavía me sigo preguntando si ante cualquier situación, ¿qué haría él, digamos, al respecto, ¿no? Entonces creo que más que una cosa concreta, lo que ha marcado en términos de experiencias y aprendizaje en mi vida son las personas, ¿no? Otra persona sumamente importante se llama Alejandro Magallanes, ¿no? Él es el diseñador gráfico de Almadía y hace muchas cosas de La Proveedora. Es nuestro compadre, no tenemos una relación de amistad, pero es un artista impresionante, ¿no? Y es siempre, digamos, una persona a la que yo recurro cuando no sé qué hacer en cualquier aspecto, digamos, incluso en términos empresariales, a cualquier tipo de conflicto, decisiones editoriales, etcétera. Y también él a lo largo de los años ha sido una persona que ha ayudado, digamos, como a guiar el camino. Y la otra, definitivamente mi madre, ¿no? Mi madre, aunque nunca ha estado inmersa en el negocio de manera concreta, siempre está ahí, siempre es un satélite importante, digamos, para saber que hay alguien con quien yo puedo recurrir cuando no sé qué hacer, ¿no? Y creo que eso es importante desde el punto de vista del empresariado, saber que tú tienes de repente una red de personas, que normalmente son 2 o 3 personas, a la que puedes recurrir cuando no sabes qué hacer, porque no siempre sabes qué hacer, ¿no? Entonces yo diría que más bien esto, ¿no? Algo que no sepan de Memo y que si la gente supiera se sorprendería. ¿Qué será? Pues bueno, esta es una historia linda, que es que la historia de mi esposa y mía, Vania y mía, digamos, está conectada desde hace muchísimos años, ¿no? Y además es una historia que creo que cada que la contamos la gente se sorprende y además es muy linda. Uh-huh. Mi abuelo fue otro de los maestros a los que cesaron del magisterio por ser del Partido Comunista, era el abuelo de Vania. Okay. Y juntos fundaron La Proveedora. La primer trabajadora de La Proveedora fue la otra abuelita de Vania, ¿no? La primeritita que trabajó ahí. Años después,
mi madre, que es arquitecta, le hizo su casa en Etla a un pintor de acá de Oaxaca, que resultó ser el mejor amigo de los papás de Vania. Y el día que inauguró su casa, que tenía una alberca, pues invitó a sus amigos e invitó a su arquitecta. Y bueno, Vania y yo teníamos 3 o 4 años y fuimos, ¿no? Y ahí ahí fue la primera vez que nos conocimos. Cuando teníamos 3 años estuvimos jugando ahí en la alberca de este amigo. Y luego cuando le enviamos la carta de invitación de nuestra boda al pintor, dijo, pero ¿cómo puede ser que estos dos se vayan a casar si estaban jugando cuando eran chiquitos, cuando eran niños, ¿no? Entonces, eso es curioso porque parece que nuestras vidas estaban conectadas desde hace muchos años. Oye, qué chingón, qué bonita historia. Y sí, es una historia bonita, sí, como tú dices. Si tuvieras la posibilidad de enviar un mensaje en el que rompiera barreras de lenguaje, de todo, de medios y que llegara a todo el mundo, que pudieras incidir en un mensaje para todos, ¿qué mandarías? ¿Qué dirías? Pues yo diría que podemos encontrar en los libros y en la literatura posibilidades infinitas, ¿no? De relacionarnos con otras personas y con otros mundos y de emocionarnos y de realmente emocionarnos, ¿no? Varios de los grandes momentos más emocionantes de mi vida los he tenido leyendo libros, y eso no significa ser un ratón de biblioteca, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que en la lectura hay una forma, digamos, de vivir la vida de manera distinta, de salir de la lectura a afrontar el mundo de manera distinta, y yo estoy seguro que eso puede cambiar muchas cosas, ¿no? Y no solo lectura de libros técnicos que a lo mejor te ayudan a resolver las cosas del día a día, ¿no? Sino sobre todo la literatura que te ayuda a comprender que hay otros mundos. Y yo creo firmemente que la lectura y la literatura tienen un poder transformador sumamente importante, ¿no? Y si nosotros logramos transmitir que ese mensaje, digamos, llegue a muchas personas, me parece que sería sumamente hermoso. ¿Algún mensaje final que quieras dar a todas las personas que van a escuchar y que van a ver este episodio? No, pues agradecerles, la gente aquí en Oaxaca conoce la Filo, conoce la proveedora, sí, ¿no? Claro. Invitarlos a que se sigan sumando esos proyectos. Los proyectos los hacemos para las personas aquí en Oaxaca, es nuestra vocación principal. Entonces, bueno, decirles que seguiremos trabajando en ese tenor y que nos encantará saludarnos en la próxima Feria del Libro de Oaxaca. Oye, Memo, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir información y esas experiencias con nosotros. A nombre de Verónica Espinosa, que es la productora, tu servidor Salvador Hernández, pues te agradecemos que hayas estado por acá y ojalá que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez que platiquemos. Seguro. Nos despedimos en la cámara central, por favor, y nos vemos en el próximo episodio de Oaxagenios Podcast. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxagenios, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House. Mezcal, magia de sabores.